de conformidad con las reformas planteadas al proyecto de ley reformatorio del Código Orgánico Integral Penal. Para ello le vamos a ceder la palabra a la doctora para que pueda aportar con estas observaciones. Agradezco la oportunidad de poder comparecer en este espacio en el marco del tratamiento del proyecto de reforma del Código Orgánico Integral Penal, dentro de una discusión que sin lugar a dudas nos va a ayudar al mejoramiento del funcionamiento del Estado y sobre todo el objetivo que tenemos todos, que es hacerle frente al crimen organizado. Comparezco ante ustedes, pues, con la finalidad de aportar algunos elementos desde la óptica de la dogmática penal y sobre todo desde la óptica de la política criminal. Y como primer punto, me gustaría poder analizar el proyecto de reforma que se está planteando del artículo 185 del COIP, en el que actualmente pues, se establece y se tipifica el delito de extorsión, pero de una manera clásica. Este tipo penal está diseñado para sancionar la coacción ejercida mediante violencia o intimidación con el fin de obligar a una persona a realizar un acto en perjuicio de su patrimonio. Es decir, que es una figura que ha sido pensada esencialmente para poder proteger bienes jurídicos individuales como el patrimonio. El proyecto de reforma incorpora una modalidad específica, la extorsión orientada a tipificar la conducta del sujeto que amenaza, intimida, constriñe a un funcionario público para la obtención de beneficios derivados de contratos públicos, compras públicas o recursos del Estado. Estas conductas, que son totalmente reprochables, responden a una transformación en la forma que operan hoy los grupos de delincuencia organizada. Como lo ha establecido, por ejemplo, el autor Emiliano Borja, el derecho penal no es estático frente a la evolución de las formas de criminalidad, las nuevas formas de criminalidad, como se establece. Y hoy precisamente enfrentamos un fenómeno que es mucho más complejo, donde la extorsión ya no se dirige únicamente contra un particular, sino que más bien se proyecta sobre el funcionamiento mismo del Estado. Y aquí hay un punto que es supremamente clave, y es que las estructuras del crimen organizado y el aparato estatal no evolucionan de manera aislada, sino están siempre en constante interacción. Y en la práctica, esto se traduce en dos riesgos. Primero, la posibilidad de que organizaciones criminales logren infiltrarse o capturar espacios dentro del Estado. Y por otro, las decisiones públicas que se ven condicionadas por presiones externas que desnaturalizan su finalidad. Bajo este contexto, em, he abordado tres problemas o tres aspectos que son centrales para entender el problema que hoy es objeto de debate. Uno de los primeros aspectos identificados es la cooptación de espacios estatales por estructuras criminales. Y en los últimos años ha quedado evidencia en el Ecuador que el crimen organizado tiene esa capacidad de infiltrarse en diferentes áreas de las instituciones públicas. Existen casos concretos, como por ejemplo el de Manta, donde la influencia de estructuras como por ejemplo los choneros alcanzó espacios sensibles de la administración, incluyendo áreas como planificación urbana, tránsito, propiedad, pero uno de los puntos más críticos que es objeto de debate en la actualidad es la contratación pública, porque se convierte en una puerta para el lavado de activos, para el enriquecimiento ilícito. Y hoy sabemos que estas organizaciones criminales no solamente operan desde la ilegalidad visible, sino más bien buscan espacios para poder mezclarse, para poder integrarse en la economía formal. Estas estructuras criminales ya
comienzan a constituir empresas, participan en sectores como la seguridad, salud, transporte o en la construcción. Y desde ahí acceden a contratos con el Estado. Existen diferentes investigaciones que han identificado decenas de empresas vinculadas a estructuras delictivas que han contratado con el Estado y se han detectado cientos de contribuyentes relacionados con estas organizaciones, algunos de los cuales han sido incluso hasta proveedores del Estado. Por ejemplo, el grupo delincuencial que más contratos ha tenido durante los últimos 5 años es la facción del grupo Chone Killers con 4,2 millones de dólares. Le sigue a esta facción el grupo de Leandro Norero Tigua con 3,1 millones y la mafia albanesa con 2,4. Es decir, que este es un problema a nivel del Sistema Nacional de Contratación Pública y a su vez de la interoperabilidad con las otras instituciones del Estado. Como segundo punto que hemos podido determinar son las presiones que se ejercen contra funcionarios públicos. Y aquí cabe destacar que no todos los actos irregulares dentro de una administración responden a una corrupción que precisamente es consensuada o voluntaria. En muchos casos hay coerción. Las estructuras criminales precisamente utilizan esa amenaza, intimidación, violencia para poder influir en decisiones políticas públicas, especialmente cuando no logran hacerlo a través de mecanismos como el soborno. Y esta dinámica se agrava por la falta de garantías reales en protección para los funcionarios. En un contexto como el del Ecuador, muchos no solamente enfrentan riesgos personales, sino también amenazas contra sus familias. Durante este estudio investigativo se ha podido también determinar, y como es de conocimiento público, que existe una suma importante de casos donde funcionarios y autoridades locales han sido amenazados, atacados, incluso asesinados por no ceder a presiones, a solicitudes por grupos de delincuencia organizada. Es decir, que ya no estamos frente a un funcionario que decide participar en un acto ilícito. Ya nos encontramos frente a un funcionario que puede ser obligado a hacerlo y que no tiene capacidad de decisión, que tiene que cuidarse por si la respuesta que da no le favorece, en este caso, a los grupos de delincuencia organizada. Como último punto, y este aspecto desde mi criterio es el núcleo del problema, el cual establece la distorsión del sistema de contratación pública. En teoría, la contratación pública está diseñada para poder garantizar la transparencia, oportunidad, competencia y eficacia de los concursos públicos, pero en este caso de compras públicas, pero en la práctica estas condiciones quizás pueden verse alteradas cuando intervienen factores ilegales. Cuando existen presiones, deja de ganar el mejor oferente. Gana, en este momento gana quien opera dentro de estas modalidades. Y por otra parte, si bien el sistema exige requisitos formales para poder ser proveedor del Estado, como por ejemplo el registro único de proveedores, validación de documentación financiera, documentación contable, los controles, sin lugar a dudas, siguen siendo en gran medida formales. Ya la veracidad de la documentación depende 100% del solicitante y esa capacidad de poder revisar dicha documentación está limitada al volumen de procesos a nivel nacional. Y recordemos que aproximadamente existen 25 funcionarios de la CERCOP que actualmente revisan esta información. Información que, como lo dije anteriormente, tiene volumen debido a que existen cientos de procesos de contratación pública a nivel nacional.
A esto se suma un problema sin duda alguna estructural, que es la falta de interoperabilidad entre instituciones. En la actualidad, no existe un sistema efectivo de cruce de información en tiempo real entre las instituciones como el CERCOP, UAFE, SRI, superintendencias o con la propia fiscalía. Esto genera vacíos que pueden ser aprovechados por actores, aún estando incluso en investigaciones o vinculados a actividades ilícitas. Aquellos pueden y han logrado incluso participar en procedimientos de contratación pública. El resultado es un sistema que particularmente está permeado y utilizado para fines distintos a los que justifican su existencia. Ahora bien, este proyecto de reforma no puede entenderse como una solución suficiente frente a un problema que es en esencia estructural. Si bien introduce una distinción relevante, sigue operando dentro de una lógica predominantemente punitivista. Cuando el fenómeno que hoy analizamos responde en gran medida a ciertas fallas propias del Estado. Me refiero a problemas que ya han sido incluso evidenciados como las debilidades en los mecanismos de control de las contrataciones públicas, limitaciones institucionales con tecnología, recursos y sobre todo la ausencia de garantías reales para los funcionarios que enfrentan presiones, que enfrentan amenazas o intentan denunciar estos hechos. En ese sentido, la respuesta que se plantea se puede evidenciar que es principalmente reactiva. Se actúa una vez que el delito ya se ha cometido, pero no se incide de manera suficiente en los factores que permiten que esa conducta se ejecute. Y aquí es donde es importante mirar las experiencias de otros países, como por ejemplo Colombia, que resulta importante no porque ellos hayan erradicado totalmente el crimen organizado, la corrupción y demás, sino porque han logrado avances a partir de un enfoque distinto, el cual es la articulación institucional. Por ejemplo, en Colombia, la política de lucha contra la corrupción y el lavado de activos ha incorporado en su análisis un espacio sobre, valga la redundancia, análisis de flujos ilícitos como un eje central. Y esto se genera a raíz de la coordinación entre unidades de inteligencia financiera y sobre todo con la fiscalía, lo que ha permitido, sin lugar a dudas, identificar patrones y no solamente casos aislados, no solamente a personas, sino más bien la estructura holística, si se puede decir de esa manera, de cómo funciona el crimen organizado. Además, este país ha fortalecido el canal de denuncias, especialmente para esas municipalidades lejanas de las ciudades grandes, que precisamente son espacios más permeables para el crimen organizado. Y se ha avanzado también en mecanismos de transparencia que permiten conocer quiénes son los verdaderos beneficiarios de dichas contrataciones públicas. Estos elementos no reemplazan la respuesta penal, pero la hacen mucho más efectiva. Por eso, más allá de la incorporación, esto bajo mi criterio, desde un tipo penal, un nuevo tipo penal, es necesario que podamos insistir en que si el sistema de contratación pública no es fuerte, si no existen controles eficaces desde el ingreso mismo de los proveedores al sistema y si no hay recursos en las instituciones y asimismo no existe esta cooperación, si no se realiza de manera ordenada, prolija, el problema va a continuar.
La incorporación de este tipo penal, sin lugar a dudas, es un paso importantísimo, pero desde mi criterio resulta insuficiente si no viene acompañado de las medidas estructurales que aborden el problema desde su origen. Por eso, igual, quisiera mandar este documento con estas tres líneas de acción por si se necesite para poder hacer este debate, que hemos llegado en conjunto con mi equipo de trabajo, es que primero es indispensable que podamos fortalecer los mecanismos de control dentro del sistema de contratación pública, particularmente en la fase de registro de proveedores. No basta con verificar solamente requisitos formales. Es necesario que podamos avanzar hacia sistemas de validación más rigurosos, sobre todo la licitud de fondos y la identificación de los beneficiarios reales o beneficiarios finales. Como segundo punto de acción, se requiere una verdadera y eficaz articulación institucional. El CERCOP, la UAFE, SRI, Superintendencia de Compañías y la Fiscalía y demás órganos de las instituciones públicas deben operar de manera coordinada, con intercambio de información, como lo dije anteriormente, en tiempo real. Y de ser posible, poder implementar nuevas tecnologías, incluso con inteligencia artificial, que nos permite obtener información inmediata, sin esa interoperabilidad, los controles seguirán siendo fragmentados, lentos, por lo tanto, fácilmente de vulnerar, porque como recordemos, los grupos de delincuencia organizada también trabajan con tecnología. Y nosotros como Estado no podemos quedarnos atrás. Como tercer punto, es fundamental que podamos fortalecer los mecanismos de protección a los funcionarios públicos. Si el Estado no garantiza estas condiciones seguras para quienes toman decisiones o denuncian irregularidades, cualquier respuesta que se intente en el área penal será limitada. Ahora bien, desde ese contexto, la eficacia de la respuesta estatal no puede medirse desde términos de punitivismo, de tipificación siempre, sino en su capacidad de poder configurar una política criminal que sea integral, sobre todo que esté orientada no solamente a la sanción, sino también a la prevención y contención de esos riesgos que afectan a la toma de decisiones. Sin esa base, el jus punendi, por ejemplo, opera de manera reactiva y fragmentaria, resultando inevitablemente limitado frente a un fenómeno de carácter estructural. Eso es lo que hemos podido llegar desde la academia, un aporte que espero les sirva para este proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su intervención. Yo creo que este es un tema técnico y que hay que abordarlo de esa manera para tratar de que sea que esté lo más legítimo y que trate también de abarcar todo. Se abre el espacio al debate para aquellos asambleístas que deseen tener uso de la palabra, haciendo alusión a lo que ha hablado y ha aportado la doctora Ávila. Me informa, por favor, señorita secretaria. Señorita Presidenta, me permite informar que no existen pedidos de uso de palabra. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el mismo compromiso, en verdad, como lo hacíamos con el compareciente anterior, este código, créame que tiene un montón de retos. Y uno de los retos principales, sin duda, es justamente el aporte que el día de hoy usted ha hecho,
lo cual, sin prejuicio al aporte que lo ha hecho de manera virtual, nos encantaría también salir con el compromiso de poder trabajar un proyecto de ley que no solo sea de la comisión o de la asamblea, sino que sea un proyecto de los ciudadanos, de los 18 millones de habitantes, de los abogados en el libre ejercicio y de muchos actores que forman parte de todas estas iniciativas legislativas también. Agradeciéndole por su tiempo, agradeciéndole por esta intervención. A mí me ha parecido técnica, pero también muy sólida y muy importante poder debatirlo a la interna en la mesa técnica que tenemos en la Comisión de Justicia. Igual le haremos llegar la invitación de manera presencial. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Presidenta. Y Gracias a todos.